Buenos días, profesores, comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Veracruz. Hoy les presento mi proyecto de investigación, que es el estudio de prefactibilidad de una línea de producción de ciclosporina por fermentación sumergida a partir de Fusarium oxysporum. Antes de entrar en materia, quiero hablarles un poco de las aplicaciones de este proyecto, empezando por los trasplantes de órganos. En México, el trasplante de órganos es una operación que se lleva a cabo desde 1960 y desde ese entonces la cantidad de trasplantes que se hacen anualmente ha aumentado. Les hice esta tabla que representa la cantidad de trasplantes de órganos que se han hecho en los últimos años. No conté el 2020 por la pandemia y obviamente se redujeron bastantes los trasplantes de órganos, así que lo tomé como ruido, pero la tendencia siempre es a aumentar. Los años 2014 a 2017 se mantuvieron alrededor de 6,000 trasplantes anuales y para los años 2018 y 2019 se dieron a ver más de 7,000 trasplantes anualmente, y de hecho no nos damos abasto para dar estas operaciones, ya que para el año 2018 todavía existían 21,000 personas en lista de espera en recibir un trasplante. Ahora, con cada operación viene un riesgo. El riesgo aquí es una enfermedad que se le conoce como H, que es la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por muy compatibles que sea el órgano del donador como del receptor, no es algo que nos pertenezca. Entonces el sistema inmunológico, que es el sistema encargado de protegernos de todos los agentes externos, no lo reconoce como algo propio y empieza a atacar a las células del órgano trasplantado, como podemos ver en esta animación. No los reconoce y al no reconocerlos los ataca. Esto es la enfermedad de injerto contra huésped y existen dos, que son la H aguda, que entre los síntomas están los vómitos, las diarreas, las náuseas, la ictericia, que es la pigmentación amarilla de la piel, y la erupción cutánea. Esta H aguda se da recién el trasplante de órganos y no se da en todos, pero el porcentaje es bastante alto, desde el 40 hasta el 80% de personas que lo sufren, y se da en los primeros 100 días después del órgano trasplantado. Entonces está la H crónica, que le da a muchos menos pacientes que a la H aguda, y no necesariamente les tuve que haber dado H aguda para desarrollar la H crónica. Entre los síntomas de estas son el síndrome del ojo seco, la alteración renal, alteración de la respiración, pérdida de peso, alteración hepática y lesiones cutáneas. ¿Cómo se combate esta enfermedad? Con los llamados inmunosupresores, que son medicamentos que su bioactividad consiste en inhibir la actividad del sistema inmunológico. Es por eso precisamente que en el 2020 hubo muchos menos trasplantes, no solo por la saturación de hospitales, sino porque como el tratamiento es inhibir el sistema inmunológico, al darle los inmunosupresores obviamente los dejabas más vulnerable hacia el virus. Por eso, pero se siguen acumulando la cantidad de personas que necesitan este trasplante, por lo que se espera que en los próximos años también suba todavía más la demanda de inmunosupresores y obviamente los trasplantes de órganos. Y les presento a la estrella de este proyecto, que es la ciclosporina, que su función es ser un inmunosupresor del sistema inmunológico y es el principal inmunosupresor usado para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped. Muy bien, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Dónde está la magia de la ciclosporina? Bueno, este es un diagrama de cómo funciona el sistema inmunológico normalmente. Y bueno, es la enzima calcineurina, que se encarga de la desfosforilación de las células ENFAT y es lo que genera también la transcripción de genes. Entonces, esta es la ciclofilina, es algo que todos tenemos, y aquí es donde entra la ciclosporina, que se une a ella y una vez unida forman un complejo con la calcineurina. ¿Y cuál es el resultado de esto? La inhibe, lo que eventualmente termina con inhibir la desfosforilación y la translocación del factor de activación de los linfocitos T. En otras palabras, inhibe el sistema inmunológico generalmente. Pero, ¿de dónde sale la ciclosporina? ¿De dónde se saca? Bueno, se descubrió que en los años 1950 se producía por fermentación por un hongo que se halló en los Alpes, llamado Tolipocladum inflatum.
y desde los años 50 hasta acá se han descubierto otras fuentes productoras, como son el Fusarium solani y el Fusarium oxysporum, que es la otra estrella de este proyecto. Escogí el hongo Fusarium oxysporum para ver qué tan rentable o no es la producción de este inmunosupresor a partir de este hongo. ¿Y cómo se produce? Bueno, con la patente más vieja que encontré fue en el 2001 y es a partir de un fermentador semilla para el crecimiento del microorganismo y luego una fermentación de producción donde generaba el inmunosupresor. Todos los procesos que encontré se usaba una separación con solventes. El solvente más usado fue la acetona, debido a que la solubilidad de la ciclosporina en la acetona. De ahí encontré esta patente en el 2003, que también usaba para separación después del proceso de los solventes, torres cromatográficas para separarlas de otro tipo de ciclosporinas y además de otros metabolitos. Y luego usaban una cristalización para separar la acetona de la ciclosporina. Se usan cristalización por enfriamiento. Y encontré esta patente que es, según yo, la más interesante, que es que está chiquita, o sea, salió en 2017, es una bebé este proceso, pero es muy interesante ya que usan la cromatografía de partición centrífuga. Este también es un nuevo tipo de cromatografía en donde ya no se usan geles para la extracción, sino se usan las fases estacionarias, son solventes, y la fase móvil también son solventes junto con el producto de interés. Y así es como funciona. Se inyecta la solución con el solvente y el producto de interés, en este caso ciclosporina, y pasa a través de la fase estacionaria, que también es otro solvente. Por diferencia de densidades, algunos contaminantes u otros metabolitos se van quedando en la fase estacionaria y es la fase móvil la que lleva durante todo el proceso el producto de interés. Si no se conocían, las presentes la cromatografía de partición centrífuga. El enunciado del diseño es sencillo: el estudio de prefactibilidad de una línea productora de ciclosporina utilizando Fusarium oxysporum como alternativa a la importación con el fin de atender un porcentaje de los afectados de la enfermedad de injerto contra huésped es una alternativa viable para establecerse en México. Justificaciones. Se ha probado la bioactividad de ciclosporina como inmunosupresor y es la que se usa para las enfermedades de injerto contra huésped, entre otras cosas. En México cada año el índice de trasplantes crece constantemente. Ya vimos que en 5 años pasó de 6,000 a 7,000 personas. Entonces, debido al alto índice de trasplantes y una tendencia a aumentar de los mismos, una línea productora de ciclosporina es un proyecto económicamente viable. Hablé de que esta enfermedad se le pasa al 40-80% de las personas que fueron parte de un tratamiento de trasplante. Sin embargo, este inmunosupresor se les da como medida preventiva a todas las personas que hayan recibido algún trasplante, precisamente como medida preventiva a esta enfermedad de injerto contra huésped. En México no existe ninguna línea productora de ciclosporina, toda se importa, y no existe en la literatura pública un estudio sobre la prefactibilidad de una línea de producción de este inmunosupresor a partir del microorganismo que se planea utilizar, que es el Fusarium oxysporum. Bueno, el objetivo general es establecer la aproximación de la viabilidad económica, técnica y ambiental de una línea de producción de ciclosporina por fermentación sumergida a partir del hongo Fusarium oxysporum para su operación en México. Los objetivos específicos van a estimar la base de producción de ciclosporina para satisfacer la demanda de un porcentaje nacional en base a la predicción, usando como punto de partida registros públicos de los trasplantes de órganos registrados en México, y estos son los reportes anuales reportados por CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Generar ingeniería básica del proceso de fermentación sumergida, tomando como referente las publicaciones de la producción por vía fermentativa del producto de interés, publicados por el RAFAI, el SALAM y SALAM en 2004. Son los que descubrieron que el Fusarium oxysporum en efecto es productor de ciclosporina, cumplir con todos los puntos de la norma oficial mexicana, de la NOM 154, que son buenas prácticas en la fabricación de fármacos, entre otras. Normalmente es la normativa
para su operación en México y determinar la rentabilidad económica de la línea productora de ciclosporina en México. Metodología: llevar a cabo un estudio de mercado utilizando los registros anuales de Senatra para ver cómo se comporta la demanda de ciclosporina en base a la cantidad de trasplantes anuales. El estudio técnico, que es el proceso de obtención de la ciclosporina. Aspectos ambientales y sanitarios, que es verificar qué normas oficiales mexicanas aplican para la operación de la línea de productora de ciclosporina. Y un estudio económico preliminar para saber si es rentable la implementación de esta línea productora. Resultados del estudio de mercado es la tabla que vieron en la introducción, con la tendencia a subir de todos los trasplantes de órganos. Recordemos que el 2018 ya superaba la barrera de los 7,000 trasplantes anuales. Esta es una gráfica que representa el crecimiento de la tasa de trasplantes de córnea, como ven, desde 1990 hasta el 2018, que es donde 1990 es el último donde hay registros, y tanto en trasplante de córnea como en trasplante de riñón, en todas la tendencia es la misma, a subir. En trasplantes hepáticos y en trasplantes de corazón, que en los últimos años no ha habido tantos, pero nunca hubo tantos en realidad, nunca ha superado la barrera de los 60, entonces no afecta tanto la cantidad de trasplantes generales que hay. Entonces esto es el cálculo de los kilogramos de ciclosporina que se necesitan anualmente. Es el peso de un mexicano promedio, que son 75 kilogramos, por la cantidad recetada en miligramos de ciclosporina por kilogramo, dada por el cuadro de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el factor de conversión de miligramos a kilogramos, la cantidad de días que se tiene que consumir antes y después del trasplante de órganos, por la cantidad de pacientes que se estima que habrá en el año 2026 con los antecedentes de los datos que ya hemos mostrado. Y por cada ciclo de operación se obtienen 8 kilogramos puro de ciclosporina, lo que da a un 5% de satisfacción del mercado de trasplantes de órganos. El balance de materia horizontal, les muestro los diagramas. Entonces, en la fermentación semilla se planea hacer la propagación del microorganismo para posteriormente pasar a una fermentación de producción, que es donde se va a producir la ciclosporina. Se va a estar ahí 270 horas, que es el pico más grande donde mostró la producción de 345 miligramos por litro de medio. La ciclosporina es un metabolito primario, significa que está dentro de la biomasa y para separarlo necesitamos acceder a ella. Pero primero deshacernos del agua, de otros metabolitos extracelulares que están en el medio. Para eso se usa la primera centrifugación. Entonces la biomasa pasa a un mezclado y se mezcla con acetona, que ha demostrado ser el mejor solvente debido a la solubilidad con la ciclosporina. Entonces la acetona entra a las células de la biomasa, se diluye con la ciclosporina y vuelve a salir de la biomasa ya con la ciclosporina inmersa. Es ahí cuando la segunda centrifugación es para separar la biomasa ya sin ciclosporina de la acetona con la ciclosporina inmersa. Pasa un segundo mezclado y este mezclado es la preparación de la fase móvil de la cromatografía de partición centrífuga. Y la corriente número 16 es para la fase estacionaria de la cromatografía, que va a ser en hexano con agua. Recordemos que hay otros metabolitos primarios en la biomasa que también se mezclan con la acetona. Para eso es la cromatografía de partición centrífuga. Una vez separadas, la corriente número 17 entra a un cristalizador, y este cristalizador es para separar la acetona de la ciclosporina. Y ya pasando eso, entra hacia una encapsuladora automática, que donde no solo viene la ciclosporina en la cápsula, sino que viene con etanol anhidro, con sorbitol del 70% y otro componente. Y salen tres corrientes, porque en el mercado existen tres tipos de presentaciones de la ciclosporina en pastillas, en encapsulados, que son de 25 miligramos, que es la corriente número 25, que es de 50 miligramos, que es la corriente número 26, y de 100 miligramos, que es la corriente número 27.
Para el balance de energía, solo una operación unitaria necesita un balance de energía, que es la cristalización. Para esto se usó esta ecuación, en donde todas las variables están dadas en kilojoules, que son el calor, y la entalpía en la solución de entrada, en la temperatura inicial y final. HB es la entalpía de valor de evaporación, si es que hay. Como es por enfriamiento, no hay una evaporación, por lo que se descarta de la ecuación. Ahí vamos al flujo de energía, en las que es una cristalización continua en 3 fases. Sale de la cromatografía a 27 grados y se baja la temperatura a 15, luego a 10 y luego a 5 grados. Así que sumé las tres energías necesarias para que este cambio de temperatura se lleve a cabo, y luego lo transformé de kilojoules a kilogramo a kilojoules por hora. Y el flujo másico de agua, que es por camisa de agua el enfriamiento, por lo que también utilicé estas corrientes y las sumé, y da al final 1.5 kilogramos de agua por hora. Para el diseño y selección de equipos empezaron con los fermentadores semilla y de producción. En la tabla de la izquierda se muestran las ecuaciones y proporciones geométricas que usamos, y en la tabla de la derecha los resultados y dimensiones. Todos se ven en las siguientes figuras. En su izquierda el fermentador semilla y a la derecha el fermentación de producción. Se procedió al cálculo de las bombas centrífugas y de su potencia. Para la primera se calculó una potencia de 1.3 caballos de fuerza, y para la segunda una potencia de 0.03 caballos de fuerza. Y se escogió una centrífuga de transportación helicoidal debido a que su uso en la separación de sólidos de fluidos. El tanque de mezclado, se usaron las ecuaciones y proporciones geométricas reportadas por Jan Koplis, y las dimensiones del tanque de mezclado están en la figura. Y para la selección de equipos, para la cromatografía de partición centrífuga, se escogió un equipo respecto al flujo volumétrico. Se escogió la marca Chromafor debido a que fue la marca que registró la patente para la separación de ciclosporina de acetona y de otros metabolitos con este proceso. De ahí una cristalización continua, donde se escogió este equipo debido a que es amplio y que es automatizado, tanto la camisa de agua como el flujo continuo. Y la encapsuladora, igual respecto al flujo, que llega a unas 400 unidades por hora y necesitábamos 103 unidades por hora. Para la macro y micro localización, se encuentra en el municipio de Toluca, Estado de México, en el kilómetro 52.5, en el Parque Industrial Lerma Toluca de Lerdo. Les muestro la imagen satelital. Se escogió esto porque en el Estado de México es donde más se hacen los trasplantes de órganos, y está la empresa Valle, que tiene uno de sus medicamentos, también es un inmunosupresor, pero dedicado al tratamiento de esclerosis. Tenía todo lo que necesitamos. Y les muestro la distribución en planta. Dedicamos áreas verdes, y pueden ver ahora sí que los contenedores y dónde están ubicados cada uno de los procesos. Y para los aspectos ambientales y sanitarios se tomaron en cuenta todas las normas oficiales mexicanas que están en el lado derecho, así como la NOM 164, que es la de buenas prácticas en la fabricación de fármacos. Para el análisis económico preliminar se tomaron en cuenta los costos generales de adquisición de cada uno de los equipos, y se calculó la inversión total de capital fijo con la suma de costos directos y costos indirectos, dando un total de $1.170.000. Y se usaron los indicadores económicos como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, y donde se expresan en esta diapositiva todas las variables. P, inversión inicial del año 0, y la tasa de referencia en cada periodo de recuperación, y FNE es el flujo neto del año correspondiente a la ganancia o flujo neto efectivo, y los resultados dieron una inversión inicial de, ya habíamos dicho, $1.170.000 y un valor presente neto de $16.740.000. El otro indicador económico que se utilizó es el periodo de recuperación de capital, en donde toda la inversión se recupera en el primer año. Con las proyecciones se calculó que anualmente se generarían $4.136.000.
Las conclusiones son que se logró el objetivo del diseño de una línea productora de ciclosporina por vía fermentativa. El presente proyecto integró la ingeniería básica de producción de ciclosporinas a nivel industrial mediante Fusarium oxysporum. Debido a que los trabajos reportados eran a nivel laboratorio, todos los trabajos de patentes de producción eran a nivel industrial, sí, pero con el hongo Tolipocladium inflatum. La línea productora de ciclosporina A por vía fermentativa a partir de este hongo es una alternativa a la importación del fármaco, es técnicamente viable y económicamente viable. Se estimó una producción de 8.36 kilogramos para la línea productora de ciclosporina A. Según la investigación sobre esta línea, la cromatografía de partición centrífuga presenta la ventaja de que no usa geles como las otras cromatografías que tradicionalmente conocemos. El reporte del impacto ambiental y los aspectos sanitarios mostrados anteriormente no afecta a las condiciones ambientales ni a la salud física de los involucrados o trabajadores. Para el presente proyecto se calculó una inversión de capital total de $1.170.000 y, de acuerdo con los resultados de análisis económico preliminar, la línea de producción de ciclosporina tiene una factibilidad económica y un periodo de recuperación de capital de 1 año. Y a continuación les presento las referencias principales. Muchísimas gracias por su atención.